Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Dios bendiga a cada uno de ustedes. El pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios Generación de Salvación, una vez más, para continuar con el tema general, las comparaciones en su parte 4. En esta ocasión vamos a responder otra pregunta, y es, ¿cómo puedo rechazar la tentación a comparar? Qué pregunta más importante. En verdad, necesitamos cada uno de nosotros saber de qué forma puedo tener esa decisión de rechazar el compararme con otro líder, porque ya sabemos que nos va a afectar. La comparación realmente nosotros tenemos que examinarla bíblicamente para saber qué es o cuál es la actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener al respecto. Romanos capítulo 14, vamos a leer del versículo 10 y 12. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estamos delante del tribunal de Dios. Es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Este pasaje es muy importante y aquí el apóstol Pablo ofrece principios muy importantes sobre el juicio y la comparación entre creyentes, subrayando la necesidad de centrarse en nuestra propia responsabilidad delante de Dios, en lugar de compararnos o juzgar a los demás. Este aspecto es clave, porque nuestra propia responsabilidad ante Dios debe estar al centro de esta actitud de comparaciones. El pasaje bíblico realmente no nos autoriza a compararnos o juzgar a los demás, es decir, condenarlos. Aparte de esto también, en este pasaje el apóstol Pablo aborda temas de juicio, de responsabilidad personal, de la unidad en la comunidad de cristianos. Pablo también exhorta a los cristianos a no juzgar ni menospreciar a sus hermanos en asuntos de conciencia, recordándoles que todos responderán ante el tribunal de Dios. Todos, absolutamente todos, vamos a responder delante del tribunal de Dios. Estos versículos son importantes que los evaluemos. Quiero señalar en primer momento, para ubicarnos un poco en el contexto, quiero señalar el contexto religioso. Y es con relación a Dios. Este pasaje enfatiza la soberanía de Dios como el único juez. Dios es el único juez. Para Pablo, cada creyente es responsable ante Dios y no ante otros cristianos en cuestiones no esenciales de la fe. Esto subraya que la vida cristiana se basa en una relación personal con Dios y no en comparaciones o estándares impuestos por otros. En el contexto social, quiero señalar la diversidad cultural de la iglesia. La comunidad cristiana en Roma era un reflejo de la diversidad social del imperio romano, obviamente. Incluía creyentes judíos que seguían observando la ley de Moisés. También incluía a los gentiles, que eran de diversas culturas, que no compartían las prácticas judías. Esto generaba tensiones, especialmente en temas como los alimentos, por ejemplo, alimentos permitidos. ¿Qué días deberían de ser observados como santos? Esto era cuestión de gran debate y era parte de la realidad de la iglesia del primer siglo. El contexto cultural tiene que ver con costumbres alimenticias y días sagrados. En el mundo antiguo, especialmente entre judíos, la comida y la observancia de días especiales eran cuestiones importantes para definir identidad religiosa. Para los gentiles cristianos, estas prácticas eran irrelevantes, lo cual pues obviamente causaba choques, causaba conflictos culturales dentro de la iglesia. Siempre han habido temas que generan polémica, como en el caso de la iglesia del primer siglo, que básicamente lo que era la alimentación, qué podían comer o qué no, y luego los días sagrados eran cuestiones de gran debate. Ahora, este pasaje que hemos señalado proporciona una base sólida para resistir la tentación de la comparación. Pablo condena la tendencia de realizar este tipo de acciones, es decir, juzgar o menospreciar a otros. Y nos recuerda que todos estamos ante el juicio de Cristo,
lo que significa que no somos responsables de juzgar las acciones o decisiones de los demás. Siempre estamos con esa tentación a querer evaluar la vida de otros, a querer considerar la situación que están experimentando XY persona. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer evaluaciones, sobre todo los líderes, los padres, los empresarios, los que están liderando grupos diversos. Obviamente tenemos que hacer evaluaciones sobre el comportamiento, la conducta, el desempeño de las personas, pero esta situación no tiene que llevarnos al menosprecio, menos a la condenación del otro. Esta es la cuestión que nosotros tenemos que saberla diferenciar. Porque si bien es cierto, necesitamos evaluar el proceder de todos los que forman nuestros equipos de trabajo, nuestros grupos a quienes estamos dirigiendo, nosotros tenemos que establecer una frontera, porque no se trata de descalificar, no se trata de desvirtuar, no se trata de dañar la autoestima de la persona, sino que se trata de ayudarle a la persona para que pueda salir de su situación. Pero eso no tiene nada que ver con juzgar, eso no tiene que ver con menospreciar. Pero cuando empezamos a hacer las cosas, a las reflexiones nuestras en base a estos dos aspectos que he señalado, entonces sí, ya pasamos la frontera de lo permitido. Entonces, el apóstol Pablo señala pues que en lugar de comparar nuestras vidas, nuestros éxitos o fracasos con otros, lo que nosotros debemos de enfocarnos es vivir nuestra propia vida delante de Dios y desarrollar nuestro llamado. Debemos entonces enfocarnos en nosotros, y si nos vamos a enfocar en otros será para ayudarles, será para desarrollarlos, será para animarlos a que cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Casi siempre estamos comparándonos, qué tanto fracasó fulano, qué tanto fracasé yo, y si aquel fracasó menos y yo fracasé más, empiezan las dificultades, empiezan las comparaciones que no son saludables, y esto es lo que el apóstol Pablo nos hace saber que tenemos que tener ese cuidado. También Pablo refuerza que cada persona es responsable ante Dios de sus propias acciones. No debemos o no vamos a dar cuentas de la vida de los demás, sino de la nuestra. Nosotros lo decimos. Cada quien tiene que vivir su vida cristiana delante de Dios. No vamos a rendir las cuentas de otros, ni padres de hijos, ni hijos de padres, ni de empresarios con sus colaboradores o viceversa. No, en ningún momento. Bíblicamente cada quien va a dar cuentas de lo propio. Entonces, pensando en este aspecto, que no vamos a dar cuenta de lo que otros van a hacer, por supuesto que no significa que no nos va a importar la vida de los demás, porque realmente hay muchas personas que a consecuencia de su poca madurez van a necesitar un acompañamiento, una consejería, un pastorado, si es que la persona lo permite, porque si no lo permite, ¿qué podemos hacer los líderes? No podemos hacer mayor cosa. La persona tiene que abrir su corazón, tiene que disponer su voluntad para que nosotros podamos ayudarle. En cuanto a este pasaje que hemos leído también, esto elimina la necesidad de la comparación, ya que Dios evaluará a cada persona individualmente según su fidelidad y obediencia. Pongámosle atención a nuestra fidelidad hacia Dios, pongámosle atención a nuestra obediencia delante de Dios. Quiero señalar algunos aspectos importantes sobre cómo aplicar estos versículos o estos principios para rechazar la comparación. En primer lugar, recuerde que solo Dios es el juez. Nosotros no somos jueces. Nosotros vamos a ayudar a las personas a que evalúen su propia condición para poder, a partir de su diagnóstico de la realidad de lo que están pasando, tendrán ellos que decidir qué hacer con sus vidas. Pero, como lo dije hace un momento, no tenemos permitido menospreciarles, no tenemos permitido condenarles, mucho menos. Cuando nosotros nos encontramos comparándonos con otros, recordemos que no está en nuestra posición medir nuestra vida en comparación a los demás, ya que solo Dios tiene la autoridad para evaluar a cada persona desde el punto de vista que estamos señalando del texto bíblico.
Estoy insistiendo en el hecho de que una cosa es evaluar la situación de una persona, de un líder, para poder resolver cómo se le va a pastorear y qué áreas de su vida necesitan el respaldo. Esos son aspectos muy distintos. Pero sí es importante que nosotros no caigamos en el error de estarnos comparando unos con otros, porque vamos a terminar con envidia, vamos a terminar con celo, vamos a terminar con dolor en nuestro corazón, porque la envidia se va a apoderar, el egoísmo se va a apoderar, el orgullo va a entrar en acción. Otro aspecto que quiero señalar siempre de este punto, de que debemos de recordar que Dios es el juez, el único juez, es que esto nos ayudará a evitar el deseo de hacer comparaciones o juicios innecesarios. ¿Qué problema se da cuando lamentablemente nosotros, sin restricción alguna, con mucha facilidad, con poca prudencia, empezamos a expresarnos de otras personas de manera indebida? Recordemos que muchas veces nuestro corazón, humanamente hablando, se empezará a dirigir hacia otro tipo de rumbo que no es lo que la palabra del Señor nos autoriza. Un segundo aspecto que quiero señalar en cuanto a prevenciones, para no estar con esta actitud de compararnos, es que concentra tu atención en tu propia responsabilidad ante Dios. Qué importante es esto. Romanos 4:12 subraya que cada persona debe dar cuenta de sí misma ante Dios. Así que cada uno de vosotros tendrá que dar cuentas de sí ante Dios. Que no se nos olvide ese detalle. Tenemos que dar cuenta delante de Dios de todo lo que hagamos, porque así dice la palabra. Es una verdad bíblica que no podemos cuestionar. Entonces concentrémonos en nuestra propia responsabilidad. Y si vamos a ayudar a otros a cumplir su responsabilidad, siempre en el enfoque de ayudarle a la persona a desarrollar su propio potencial, de asesorarle en algunas situaciones de inmadurez, eso tenemos que hacerlo. Como servidores de Dios y de los demás, es una tarea indispensable. En lugar entonces de mirar lo que a los demás, en lugar de mirar a los demás para compararte, enfoquémonos en cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios y vivir de manera que le agrademos. Este pasaje nos ilumina mucho realmente. Nosotros necesitamos entender que el enfoque tiene que ser para mejorar nuestra relación con Dios y vivir de manera agradable para Él. El vivir agradable para Dios solo es posible si desarrollamos las disciplinas espirituales para que de esta forma nuestra naturaleza humana sea sometida a los principios y valores bíblicos a los que hemos sido llamados como cristianos. Otro aspecto que quiero señalar es el siguiente. Elimina el juicio y el menosprecio. A menudo, la comparación va acompañada de un juicio, ya sea que nos sintamos superiores o inferiores a los demás. La comparación siempre va a ir con ese componente que tenemos que tener mucho cuidado. Es el juzgar a los demás, el descalificar a los demás, posiblemente hasta condenar a los demás. Esto nos va a llevar al menosprecio, esto nos va a llevar a sentirnos superiores o a sentirnos inferiores. ¿Qué problema es este? Necesitamos en verdad poner atención a este tipo de situaciones. Necesitamos ni sentirnos inferiores, ni sentirnos superiores, sino más bien iguales delante de Dios, pero con diferencias en cuanto a que no somos iguales, porque Dios nos ha otorgado, nos ha dado, nos ha delegado un potencial diferente para que podamos servir conforme a el propósito para el cual Él nos ha llamado. El apóstol Pablo advierte en contra de esto de menospreciar a otros, recordándonos que lo que importa es la forma en que Dios ve a cada persona, no cómo nos medimos entre nosotros.
¿Cómo nos medimos entre nosotros? Pues es obvio, va a ser una medición muy distinta, pero debemos de recordar que cómo Dios nos está viendo a nosotros, cómo Dios ve al otro. Recordemos que Dios siempre nos ve con ojos de misericordia, con ojos de compasión, de amor. Dios nos ve como la persona que necesita superación, que necesita una nueva oportunidad. Siempre es Dios así. Él está viéndonos en el futuro. Por esa razón es que Él cree en nosotros. Por lo tanto, si vamos a ver a alguien, si vamos a evaluar la vida de alguien, que sea para que podamos descubrir el potencial de esa persona y lo que puede llegar a ser si esta persona en verdad entrega la totalidad de su vida a quien le ha llamado. Otro aspecto importante que quiero señalar es que se debe fomentar la humildad y el respeto por los demás. Cuando nosotros evitamos el no compararnos, es decir, el no caer en la tentación de compararnos, esto permite que se fomente la humildad y el respeto por los demás. En lugar de caer en la trampa de la comparación, estos versículos nos invitan a tener humildad, sabiendo que todos compareceremos ante Dios. La humildad, caracterizada por esa capacidad de servicio que no espera nada a cambio. Esto es muy importante que lo entendamos. Todo líder tiene que tener la capacidad para servir. Su capacidad de servicio, su deseo de servir a los demás independientemente de las circunstancias, independientemente de cómo sea la persona. Esto es una medida muy valiosa que determina qué tanta humildad tenemos. La humildad entonces se mide a través del servicio. No son simples expresiones verbales, son acciones concretas que tienen que ver con el que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ver a los demás de tal forma que podamos servirles con todo nuestro corazón. De esta manera entonces podemos respetar el camino que otros corren sin sentirnos tentados a juzgar o a medirlos. Esto es realmente necesario que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Estamos hablando de juzgar a la persona, estamos hablando de menospreciarle, de descalificarla, de condenarle por lo que hace. Esta acción no es permitida. Como líderes realmente nosotros tenemos que respetar a las personas en ese su proceso que llevan. Obviamente hay personas que lamentablemente no han logrado desarrollar su potencial espiritual. Lamentablemente no han desarrollado sus convicciones cristianas. Y eso hace que tengamos que invertir muchísimo más tiempo para poder ayudarles a que se entiendan en su propia circunstancia y poder ayudarles como realmente Dios desea. Ahora, como resumen, para rechazar la tentación de compararnos con los demás, Romanos 14, 10 y versículo 12 nos invita a recordar que Dios es el único juez y que todos seremos responsables ante Él de manera individual. Y número 2, al concentrarnos en nuestra propia vida y en nuestra relación con Dios, en lugar de compararnos con los demás, evitaremos caer en el juicio y la comparación, enfocándonos en lo que realmente importa y es nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Esto realmente es importantísimo. Recordemos que cada quien tiene su propio potencial y tiene la responsabilidad de desarrollarlo. Y esto ayudará mucho para que vea a los demás como un complemento, como personas con las que puede agruparse para llevar a cabo el plan de Dios para sus vidas. Bendiciones a cada uno de ustedes y seguimos en la próxima con la siguiente parte de este mismo tema porque es sumamente amplio y necesitamos escudriñarlo, examinarlo desde diferentes bases bíblicas para que nuestra comprensión sea mejor. Saludos y bendiciones para la próxima.